días, buenos días. Una vez más estamos en el programa Buenas Nuevas, un programa auspiciado por el periódico Buenas Nuevas de Cristo, en el segmento de la mañana, todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Estamos por el canal de CIAR TV. Y esta mañana nos sentimos muy contentos, muy honrados con la visita de 3 pastores jóvenes de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, pertenecientes al grupo de la Alianza Ministerial de Reynosa, pero ellos tienen un ministerio llamado Armonía Pastoral. Me gustaría que ellos se presentaran personalmente. Dios le bendiga, hermano Francisco, ¿cómo está? Es una bendición para mí estar en esta hora, aquí en estas instalaciones. Mi nombre es el pastor Joel Espinosa y bendiciones para todas las personas que nos están mirando en cualquier parte que ustedes, ¿verdad?, vivan. Pues muchas gracias, hermano Paco, muchas gracias por eso de jóvenes, porque ya no nos conocemos en el primer hervor, pero aquí estamos precisamente agradecidos con Dios, con CIAR TV, la familia CIAR, por darnos la oportunidad de estar aquí y en su programa Buenas Nuevas, para pues pasar un rato aquí agradable y sobre todo compartir de las cosas que Dios nos ha dado. Mi nombre es el pastor Ricardo Lira Vázquez y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Adelante, pastor. Ricardo, son los 2 apellidos. Sí, porque mi mamá me dijo, usa el segundo apellido. Utiliza el segundo apellido. Sí. Bueno, Jonathan Luna Salazar, pastor en la Misión Evangélica de Reynosa, también miembro activo de la Alianza Ministerial Evangélica de Reynosa ya por 8 años, y también de alguna forma colaborador, fundador del proyecto, cofundador del proyecto Armonía Pastoral, y muy agradecido, hermano, que nos invite, muy agradecidos con el ministerio de CIAR, que tenemos ya años de escuchar, pero por alguna cosa o por otra no habíamos coincidido. Y también, como dijo Ricardo, gracias por lo de joven, se siente bien. Sobre todo él que ya... Sí, no, se agradece ese tipo de halagos. Bueno, no es un halago, ustedes comparados conmigo están jóvenes. No, pues si no vamos a la dinámica de la comparación, hermano, no vamos a acabar. No, bueno. No, las comparaciones son odiosas, dicen por ahí, pero realmente ustedes son jóvenes y traen un concepto de las cosas un poquito más moderno. De repente en el ámbito cristiano, evangélico, la forma de hacer las cosas es un poco anticuada, o sea, estamos siguiendo patrones de hace 50 o 100 años. De repente las nuevas generaciones de líderes, como ustedes y los que vienen más cerca todavía, más adelante, traen unos conceptos pues un poquito diferentes, no cambiando la palabra obviamente, sino la manera de hacer las cosas, y eso es interesante porque es una forma de estar actualizados, vamos a decirlo de esa manera. No es porque no quieran hacer las cosas, parece en un momento dado hay quien los ha tachado de rebeldes, pero no es porque no quieran rebelarse a no hacer las cosas, sino porque ustedes están viendo las situaciones que estamos viviendo y tienen que adecuar esas formas a los tiempos que estamos viviendo, o ¿cómo ven ustedes? Yo creo que lo que nos avala, por decirlo de esa manera, es que los 3 hemos vivido la forma de comportarse, la forma de actuar en el templo, porque ahí nacimos, en un templo, como quien dice. Yo no nací en un templo, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de que naciéramos en el Seguro Social. Bueno, mi mamá sí alcanzó a llegar. Pero medio incómodo ahí el altar y la mamá de Ricardo teniéndolo. No, pero ya... Es raro. Sí, alcanzó a llegar al hospital, pero de regreso, pero lugar los de llegar a fueron en el templo. ¿Sí? ¿Te refieres a que desde que nacimos vamos a una iglesia? Bueno, desde que nacimos vamos a una iglesia, pero a lo que me refiero también es de que, bueno, en el caso de mi mamá, salió del culto para irse al hospital. Entonces sí hemos estado ahí, entonces conocemos lo que es la forma, las formas de devoción, las formas de predicación, los cultos. Pues yo creo que nos tocó el tiempo en el cual había reuniones todos los días y a veces hasta dos diarias, ¿verdad? El lunes no.
Bueno, ya Ese es sagrado. El lunes el lunes es del sigue siendo pastor. sagrado, ¿eh? Digo, yo desde que soy niño, el lunes no había culto, pero martes sí, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo 2 reuniones. Cantaba, el martes estoy contento y el miércoles también. El jueves ya ni modo. Y el viernes, pues ya que. No, me olvidaba de comentarles, amables televidentes, que los tres son hijos de pastores. Sí. De diferentes. Sí, De diferentes diferentes. pastores. De pastores, Sí, no, sí. no de un pastor. Claro. Sí, y por eso el pastor Ricardo decía, es tanta la familiaridad de estar en el templo, en la congregación, de niños. Por ejemplo, en mi caso yo, cuando yo, antes de nacer, mi mamá me llevaba en el vientre. Ya después... Como a todos los seres. Sí, antes de nacer, pero me llevaba al templo, a la iglesia, Sí. a la congregación. Antes de nacer me llevaban al templo. Porque todos los seres humanos Después, somos así. sí, después crecí y me llevaba en sus brazos, sí, me llevaba en sus brazos. Sí, antes de tener la percepción de las cosas, me llevaba en sus brazos, ya después me llevaba de la mano, ya después me llevaba de la oreja. De los Sí, cabellos, pero sí, te llevaba. y nos dormíamos debajo de las bancas. Hoy nos dormimos sentados arriba, ¿verdad? Pero también dependiendo de quién viniera, ¿verdad? Pero es eso. Sí, nosotros conocemos las entrañas, sí, desde adentro de lo que es una Sí. congregación, un Sí, templo, así la iglesia. Vaya pues, por Así eso, es. por eso conocemos todo. Definitivamente. Por eso decía yo, comentaba, que hay formas muy antiguas de hacer las cosas dentro de la iglesia. Tradiciones, así se llaman, tradiciones. Bueno, menciona usted ese concepto de lo que es tradición y en algún momento el mismo Señor Jesús hace un cuestionamiento donde le dice al pueblo que ellos habían llegado al estado donde preferenciaban las tradiciones aún por encima de la palabra. Y sí es riesgoso cuando una tradición se vuelve tan sólida. Las tradiciones son bonitas, digo, como mexicanos, latinos estamos llenos de tradiciones, la mayoría muy buenas, muy bonitas, pero llega un punto en que las tradiciones pueden llegar a invalidar la palabra. Ya ha ocurrido y puede seguir ocurriendo. Yo creo que esa ha sido algo que nos ha caracterizado, que nos hemos preguntado por qué. El por qué se hace de cierta forma, nosotros nos empezamos a preguntar y nos contestábamos y preguntábamos más adelante, y cuando algo tenía razón de ser, lo manteníamos, y cuando algo se hacía solamente por hacerse, entonces pues estábamos en la voluntad de modificarlo o de adecuarlo a los tiempos. Yo creo que tiene que ver con que es el mensaje de siempre, un mensaje eterno, un mensaje que no puede cambiar, pero que la forma de presentarlo sí tiene que sufrir alguna adecuación por los tiempos que estamos viviendo. Claro, mire, por poner un solo ejemplo simple y sencillo, normalmente los cultos empiezan a las 10 de la mañana, la mayoría, desde tiempos inmemorables. Así es, aunque antes era a las Inmemoriales, 9. ¿verdad? Bueno, y el tuyo empieza Sí. a las 11 ya, ¿no? Sí. 8:45, luego me tocó 9, 10 de la 8:45. mañana, más o menos. Y casi nadie se pregunta por qué a esa hora. Y luego cuando ves, he visto iglesias que ya no llega mucha gente a esa hora porque X, lo que sea. Entonces quisieron cambiar el culto a las 12, a la 1 o en la tarde nada más. Y hubo un problemón ahí, brincaron muchas gentes y los ancianos y X. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se puede cambiar el horario tradicional de un culto? ¿Sabemos por qué empezaban a las 10, 11 de la mañana los cultos antes? No. Yo leí un artículo muy interesante. Originalmente los cultos empezaban a esa hora porque la mayoría no eran en ciudades como las que ahora vivimos, eran en comunidades rurales. Entonces, las personas tenían primero que ir a atender su granja, sus animales, darles de comer, se paraban temprano y hacían todo lo que tenían que hacer, y ya después llegaban, se bañaban, se cambiaban y se iban al culto. No podían llegar a otra hora. Pueden llegar antes. Entonces, ese era el horario adecuado para esa época, pero ahora ya no estamos en esa época, ¿verdad? Ahora hay, y más aquí, por ejemplo, en la Oye, frontera, tiene que ver cambian con la los horarios. Con la región, yo me viene a la También. mente, el año pasado estuve en una comunidad en la Sierra, en Puebla, donde los cultos de escuela dominicana eran a las 6 de la mañana.
¿A las 6 de la mañana? 6 de la mañana. Yo me sorprendí cuando me dijeron. En 6 de la pijama y mañana. todo. ¿Ves que ellos se tan paran, temprano? ellos se paran Sí. a las 4 de la Porque mañana? se levantan a las 4 de la mañana y porque Exacto. la mayoría de las personas se van a ocupar en con las siembras, con la vendimia en los mercados a partir de las 8. Entonces ellas tenían su culto a las 6 de la mañana y funcionaba. Yo creo que tiene que ver con que la iglesia está para servir a su comunidad y no a la inversa. Cuando queremos que la comunidad, que la gente sirva a la iglesia, sirva a una estructura, entonces la estructura se vuelve muy rígida. Y eso no, digo, Pablo dijo, me he hecho a todos de todo. De todas Buscar maneras. la forma de adecuarse a la necesidad. O sea, ¿quién manda? En la necesidad. Claro, la idea no es cambiar la palabra, la idea no es cambiar el mensaje, la idea es adecuar las formas para ser más efectivos en nuestro entorno y en nuestro tiempo, creo yo. En estos momentos en que, como usted lo decía, las cosas van cambiando dependiendo de las necesidades de la misma sociedad, encontramos precisamente que sí, en otras congregaciones el horario que les funcione, ahora sí que es cuando van a estar ahí. La Biblia habla y dice que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía. Si tú tienes un culto en donde no están los hermanos porque están en otras actividades, pues entonces ya no es una reunión donde esté la armonía, donde estén juntos, ni siquiera juntos, ¿verdad? Entonces tienes que buscarle maneras. Tampoco es de que la iglesia tenga que ceder a las presiones del mundo, no es que ceda a las presiones del mundo, pero es la realidad de las cosas es de que hoy son nuevos tiempos. En ese punto, ¿verdad? Yo me tocó la primera iglesia que yo pastoreo ya casado con, resulta que la reunión dominical era a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque en la mañana los hermanos estaban ocupados y así funcionaba. Teníamos la reunión en la mañana, sí, pero una reunión más simbólica, realmente. Los niños, uno que otro niño que todavía no estaba en condiciones de poder ir con el papá a la siembra, a la sierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya todos llegaban a las 4 de la tarde y teníamos un culto hermoso, ¿verdad? Y se sigue teniendo. Y tampoco no después, o sea, era a las 4, no podía ser más tarde, porque luego ya las formas de ser de la comunidad te lo impedían. Pero es eso, tenemos que acoplarnos, tenemos que amoldarnos a la comunidad sin perder de vista lo que son los valores cristianos, que esos no se pierden, al contrario, se ganan más, porque cuando estás unido a otros hermanos que están buscando adorar al Señor, pues no importa el tiempo ni la hora. Tampoco vamos a estar a las 2, 3 de la mañana, que es la hora. Bueno, pero si fuera necesario, sí. Bueno, ha habido ocasiones, Ha ¿verdad? habido situaciones en las cuales... Claro, ya regularizado sí, por la vamos ley, a ¿verdad? lo mismo. Yo hace tiempo lo platicamos, no sé cuál, Ricardo, de lo que es ser responsables de proveer un ambiente adecuado. La responsabilidad de crear un ambiente es, no sé, en la casa es del padre de familia. El padre de familia, los padres dictan el ambiente. Si el padre llega de mal humor, toda la familia se va a poner de mal humor. Si el papá llega contento, si es optimista, si es positivo, bueno, todo eso se va a reflejar. Es lo mismo. Yo como ministro debo de proveer un ambiente y de identificar qué es lo que mi congregación necesita para satisfacerlo, para proveerlo. Entonces, aquí es donde tú lo ves, oye, si mi congregación tengo, no sé, son taqueros. Sí sucede. Sí, de repente sí. O trabajan en un tianguis. Bueno, pues esa es la forma en la que yo le da sustento. Los mando a todos a cambiar de trabajo. No, Espérame, definitivamente. no sé. Los tiempos Yo no tengo son un para caso eso. en una de nuestras iglesias que pastoreamos. El culto del domingo lo hago el martes. ¿Sí? El martes. ¿Sí? Están todos. Es el martes. El día oficial es el martes. 7 es el martes. Sí, el día 7 es el martes. El culto, ¿verdad? Nuestro culto, o sea, que muchos de los que nos están viendo, a lo mejor ellos lo hacen el domingo a las 10 de la mañana, a las 11. Bueno, el culto, una de nuestras iglesias es el martes a las 8. Ese es el Así día está funcionando. que tienen libre para Sí. hacerlo. Es que el otro es un molde, repito. Son 6 días trabajas y hay un séptimo día que separas. Tiene que ver con la realidad en la que te encuentras. Si separas ese día y si lo separas, como dice ella, si lo llamas santo, agradable, delicia, lo procuras, bueno, ese es tu domingo, ¿no? Traemos, el martes también es domingo, o el miércoles también puede ser domingo. El asunto es estar dispuesto a reconocer la necesidad de la gente. No, digo, me tocó conocer a alguien que decía, no, que renuncien a su trabajo. Que renuncien. Y luego ellos los va a mantener. Espérame, ¿de qué Él van los va a vivir? mantener, Del sí. Inter, ¿no? Por ejemplo, también si uno hace la escuela dominical el lunes,
¿qué sería? Escuela lunática. O Escuela no. marciana. Sí, o martes marciana. Sí. A veces nosotros somos los que cambiamos, en nuestra misma mentalidad a veces cambiamos las cosas, las llevamos más allá, ¿sí? de lo que se puede ver. A la congregación creo que asisten todos los que están buscando aprender, alimentarse de la palabra de Dios, aquellos que quieren estar más conectados con Cristo en unidad, en compañerismo. Recordar que la Biblia dice no dejar de congregarnos. Es una realidad, no debemos dejar de congregarnos. Ahora, si mis formas o me van a impedir que la gente se congregue, porque no tengo que seguir al pie de la letra como se ha dicho por mucho tiempo, pues entonces estamos perdiendo nosotros la oportunidad de brindarles el alimento básico, el alimento necesario, espiritual. Entonces es la oportunidad que se tiene. Vaya, el día, todos los días son del Señor. Tú mencionas la palabra límites. Nos queda claro que de pronto se pierde de vista que tenemos un Dios ilimitado. Dios es ilimitado. De pronto los límites los podemos poner nosotros. Pues Dios es ilimitado. Pero me llama mucho la atención porque tú tienes ese concepto del Dios Todopoderoso, un Jesús Todopoderoso, que camina sobre las aguas, que convierte el agua en vino, que interviene con una persona que está muerta y resucita. Ok, sí, pero menciona la Biblia que hubo una región en la cual no pudo hacer muchos milagros, porque la gente no creía. Entonces, oye, el Dios ilimitado se vio limitado, o se limitó, no él, pero sí su actuar, sí su obrar por la gente. Entonces lo mismo, tienes la capacidad de tener una iglesia ilimitada, que de pronto se ve limitada por algunas ideas o algunas tradiciones, algunas formas de pensamiento que ni siquiera son propias, son heredadas de quién sabe quién. Todo. No, tenemos un problema técnico, nada más este micrófono está funcionando. Bueno, estamos aquí con nuestros hermanos Joel, Ricardo y Jonathan, pastores de la nueva ola. No, pastores jóvenes, pastores de generaciones modernas, que están vertiendo aquí sus conceptos, sus ideas, pero algo muy real, algo que realmente hace falta platicarlo abiertamente, porque de repente se forman situaciones difíciles y decía yo, de repente hasta son tachados de rebeldes, pero no es así. Son pastores que están viendo las necesidades actuales y ellos están tratando de hacer algo. Vamos a pasar a un segmento musical. Tenemos por aquí una alabanza en la voz de Ramón González, y vamos a continuar ahorita, porque no dijimos a qué iglesia pertenece cada uno de ustedes. Vamos para que todos se enteren de que no son de la misma agrupación. No, no. Curiosamente, no, ni siquiera de la misma denominación, ¿no? No sé, Joel, empiezas. Mi nombre es Joel Espinosa, una vez más, ¿verdad? Pastor Joel Espinosa. Yo pertenezco a una organización que se llama Iglesia Congregacional Pentecostés. Y pues estamos trabajando y somos aquí en México ya la cantidad es como unas 120, 130. Aquí en Reynosa somos 21. En Reynosa somos 21. Pues en el mundo no se diga. Hace poquito estuve en la Convención Mundial en Georgia, Estados Unidos, donde estuvimos hermanos de África, estuvieron hermanos de España, de Brasil. Sí, Dios bendiga a Gilmar Cordeiro, que nos está viendo allá en Brasil. Vaya un cordial saludo para él. Así que en todas partes, Costa Rica, Paraguay, Argentina, ya son creo que más de 5,000 iglesias. Pero la Iglesia Congregacional Pentecostés en México trabaja, sí, y sigue adelante trabajando en la obra del Señor. Bueno, pues ya que pues yo digo 5,000 iglesias y no sé. No, aquí lo interesante es ver, bueno, nuestro hermano no comentó el nombre de su templo, su congregación, pero estamos hablando que es una congregación, yo puedo decir, que
tradicional en el sentido de que ha estado durante ya muchos años. ¿Cuántos años tiene? Yo no soy el entrevistador. No, ya tenemos ahí 49, casi vamos ya rumbo a los 50 años. De los 50 años, así es que nos va a invitar a los 50 años, al festejo de los 50. Su servidor pastorea el Templo Gracia y Paz aquí en la ciudad de Reynosa. Este templo está por cumplir sus 46 años ya. Entonces, estamos hablando que no son iglesias nuevas, ni tampoco nosotros empezamos, ¿verdad? Ya ahí estaban las congregaciones, pero sí estamos buscando que entre lo tradicional se pueda sentir también el que hay algo por ir avanzando en esta sociedad. El templo, bueno, pertenece precisamente a la Iglesia Evangélica Misionera Mexicana. Aquí en Reynosa pues somos 7 iglesias y a nivel de la República Mexicana pues tenemos presencia en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Oaxaca y también en Puebla, el Distrito Federal, el Estado de México. Ahí toda esa parte también tenemos iglesias. Tenemos una iglesia en Acapulco, por si algún día quieren ir. Bueno, pues nos vamos a Acapulco. Tú me presumiste Brasil, bueno, yo te presumo Acapulco, y aunque el mundial va a ser en Brasil, pero bueno, gracias al Señor porque pues Dios nos ha puesto ahí. Quizá buscando hacer las cosas no diferentes, sino buscando hacer algo por que las nuevas generaciones, las generaciones que vienen empujando, no sientan a la iglesia como una obligación el ir, sino el deseo de estar ahí en la casa de Dios. Como una institución acartonada. Igual, bueno, yo estoy pastor aquí en la ciudad de Reynosa, la Misión Evangélica de Reynosa, ya por 6 años. Colaborador toda mi vida, desde que nací soy colaborador, tal vez no activo, pero sí desde muy pequeño me sumé al proyecto de la iglesia. Y ya como pastor adjunto hace 6 años, y sí, somos de diferente, lo que llamaríamos denominación, sin embargo no ha sido impedimento para que se naciera una amistad que hemos procurado por ya muchos años. Estudiamos en la misma universidad, en la misma escuela teológica, ahí nos conocíamos de antes, pero ya coincidimos en la Universidad Teológica de México, ahí estudiamos la licenciatura los 4 años. Yo creo que ahí se acrecentó la amistad. Y bueno, como pastor el reto personal es retener y aumentar. Retener lo que nos ha sido dado y acrecentarlo con el esfuerzo diario. De tal forma que llegado el momento podamos rendir cuentas a Dios diciendo, bueno, lo que me diste, como dice la palabra, ni uno se perdió. A veces, y se aumentó, que eso sería lo interesante, ¿no? Pero ya en estos tiempos el no perder, créanme que es ganancia, porque la competencia está, no deja de ser real, pero siempre pensando en eso, en retener y el aumentar lo que nos ha sido dado, la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, bueno, el poder tener la conciencia tranquila de que hice lo que debía de haber hecho. No se trata de hacer mucho o de hacer poco, sino decir, bueno, lo que me tocaba hacer, lo hice, y lo hice bien, obviamente con la dirección de Dios. No, ahorita acabas de mencionar algo que no se había dicho. Los 3 pastores presentes han sido catedráticos de la institución más importante, institución académica de Reynosa, la Universidad Teológica de México, de la cual pues también fui alumno algunos meses, pero los 3 tienen ahí una función muy importante de formar pastores, formar líderes, formar predicadores que están transformando aquí la región de alguna manera, porque esa influencia a veces no se manifiesta o no se nota mucho en un momento, pero esa influencia es real. Ustedes han sido catedráticos, ustedes han sido maestros de varias generaciones y mucho o poco han sido formadores de todos ellos, aunque no queramos. No, pero sí han sido buenos maestros. Lo digo por experiencia. Bueno, ahora vamos a pasar al segmento musical con Ramón González. Tenemos aquí un video muy, muy interesante y pues queremos que usted lo disfrute.
Adelante con Ramón González. Preciso lucharé yo por tu amor, con la fuerza que le nace al corazón. Si en tu pecho me permites reposar para decirte, mi Jesús, que todavía te quiero, nada iguala lo sublime de tu amor. Es tan grato en tu presencia reposar y sentir que estás tan cerca tú de mí. Señor, que mi alma te alaba y que se acoge en ti. Qué difícil es vivir sin tu presencia, Jesús. Es como vivir sin sol, sin el agua y sin la luz. Como un día en oscuridad o un verano sin calor, una rosa o un rosal que sin agua se secó. Te vi muchos momentos llegar a mi vida, Dios, y en medio de todos ellos fuiste necesario para mí. Cuando en medio del silencio estás tú, se revelan las palabras Allá afuera. hacia mí. Mi amor, sentir su voz, no hay otro gozo más grande como el sentir tu amor. Nunca olvides, ni lo olvides tú tampoco, lo que hizo Jesús por ti cuando en cruz su vida Cristo dio por salvar a mi ser que no tenía oportunidad, dándome nueva esperanza, dándome libertad. Qué difícil es vivir sin tu presencia, Jesús. Es como vivir sin sol, sin el agua y sin la luz. Como un día en oscuridad o un verano sin calor, una rosa o un rosal que sin agua se secó.
en la misericordia, el bien y la misericordia te seguirán todos. Ok, ahí va, ¿verdad? Bueno, este ha sido el video de Ramón González y vamos a continuar con esta pequeña plática con estos jóvenes pastores, pero antes quisiera no dejar esa costumbre que hemos tenido de compartir con ustedes algún artículo publicado en Buenas Nuevas. Buenas Nuevas, una publicación que hemos alcanzado ya las 100 ediciones y este artículo fue publicado en la edición número 50. Esta es sobre el dinero. Vamos a comentar algo sobre el dinero. A mucha gente le gusta hablar de dinero, pero a otros no. El articulista es Carmen Delgado. Dice así: la mayoría de los hombres y también muchos cristianos no le dan la importancia debida a la planificación financiera. Muchos no creen que haya necesidad de organización, de hacer un plan de gastos que los ayude a controlar sus gastos. Por otro lado, algunos les dan tanta importancia y se dedican tanto a sus finanzas que llegan al absurdo de medir la benevolencia y la bondad de Dios según sus posesiones materiales y el saldo de su cuenta en el banco. Como seguidores de Cristo, tenemos que desarrollar una actitud bíblica con respecto a las finanzas. En la Biblia existen más de 2000 referencias con parábolas para tratar el tema. Con respecto a este asunto, Jesús usó 49 parábolas para tratar este tema y 49 versículos de los 109 que forman el Sermón del Monte tratan sobre este asunto. El dinero afecta la calidad de vida de nuestra familia y la de los que amamos. Sin embargo, necesitamos reconocer que nuestros recursos financieros son solamente herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para que las administremos. Un día tendremos que darle cuentas a Él de todo lo que nos ha dado. Muchos cristianos no planean su vida financiera e inclusive no saben lo que la Biblia enseña. Como consecuencia de ello, la prosperidad y el éxito han pasado lejos de ellos y por esta razón viven perturbados, preocupados y ansiosos. No duermen bien debido a la preocupación que generan sus deudas y sus compromisos. ¿Qué actitud debemos tener en cuanto al dinero y a su manejo? Primeramente, algunos creen que deberíamos dejar nuestra vida financiera exclusivamente en las manos de Dios, rehusándonos a hacer un plan y poniendo objetivos para nuestras finanzas. Muchos espiritualizan este asunto para justificar su falta de disciplina financiera. Ellos declaran que si Dios quisiera que tuvieran éxitos, se despertarían un día y encontrarían un paquete de dinero debajo de la cama o una maleta llena de lingotes de oro en la puerta de la casa. Y así alcanzarían la independencia financiera instantáneamente. Como es lógico, la Biblia no apoya esta idea de esperar que el dinero caiga del cielo. Él manda que trabajemos y planeemos con el fin de proporcionarle lo suficiente a nuestra familia para cubrir sus necesidades. Y claro está, confiar en Él para mantener nuestra salud y sabiduría en la administración financiera. En el área financiera, la actitud del cristiano con respecto al dinero debe ser diferente. El Señor nos enseña a vivir nuestra vida en los valores eternos. En Mateo 16, versículo 26, Jesús dijo: ¿de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? En la parábola del hombre rico y el mendigo, el Señor nos enseña que los que acumulan riquezas lo perderán todo. Contrasta esta idea con la era materialista en que vivimos, que hace que las personas midan sus valores y los de los demás según sus habilidades para ganar dinero, adquirir bienes o tener inversiones. Dios nos recuerda en Lucas 12, versículo 15, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Necesitamos evaluar nuestras actitudes con respecto a las finanzas, inversiones y posesiones de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Realmente somos propietarios de los bienes y del dinero que pasa por nuestras manos? ¿O somos administradores, personas en las que Dios confía para cuidar de estos bienes que pertenecen al que un día exigirá que le rindamos cuentas? Todo lo que tenemos o que poseemos en este mundo debe ser administrado con sabiduría y temor, porque estas posesiones no nos pertenecen, somos los mayordomos de Dios.
el Señor nos ordena en Mateo 6, versículo 19 al 20, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen tesoros para sí en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, y ni los ladrones se meten a robar. Bueno, creo que tenemos un tema muy directo, muy actual, porque el dinero siempre será de actualidad, nunca pasa de moda, siempre lo vamos a necesitar, pero es una realidad que a veces dentro del ámbito cristiano no tenemos ningún plan financiero, es más, no tenemos ni siquiera unas metas a mediano o corto plazo, y menos una visión a largo plazo. Yo creo que se ha malinterpretado la proveeduría de Dios. Si bien es cierto que nuestra dependencia es de Dios, pues también es cierto que tiene que ver con el trabajo y el esfuerzo. Es sencillo, el que siembra cosecha, y el que no siembra no cosecha, y el que quiere sembrar tiene que preparar la tierra. Yo me iría más allá, una vez joven nos Y hablaba el que de ese no tema. trabaje, que no coma. Hay que preparar la tierra, y o sea, es todo un proceso que tiene que ver con nuestro esfuerzo. El proverbio dice: en la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, esto es lo uno y lo otro. No podemos caer en una especie de comodidad donde las cosas fueran a ocurrir y pues prácticamente está consecuentando la flojera, porque se puede caer en eso, en consecuentar la flojera. Sí, aparte somos a lo mejor una cultura que no ahorra. Somos una cultura que tal vez creemos, ¿no? Pues como soy hijo de Dios, Dios se va a encargar de todas mis necesidades. Sí, Dios se encarga de todas tus necesidades, pero también nos da la vida, nos da la sabiduría. La Escritura dice, Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Sí? Así es. Pero aquí la situación importante es de tener en cuenta de que Dios debe estar en primer lugar. Exactamente, porque como lo dice su palabra, si nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, no nos va a faltar el alimento, no nos va a faltar algo que ponernos el vestido, no nos va a faltar un lugar donde vivir. El vestido, por eso él fue el que dijo el vestido, me lo curioso. Bueno, los hermanos que son no de... se malinterpreta, hermano. Sí, es cierto, se puede malinterpretar y ahora aún también hay hermanas que usan también pantalón y blusa, ¿verdad? Entonces no hay problema. ¿Qué ponernos? Yo creo que al menos eso puede ser que yo creo que cada uno de nosotros tenemos la ropa que traemos puesta, una que está por ahí para ponérsela cuando esta ya se ensucie, y al menos otra en el bote de la ropa sucia, y al menos tenemos tres cambios. Tres mudas. De ropa. No, mudas que estén. No de mudas de ropa. Okay. Así se dice, Ricardo, mudas de ropa. Sí, gracias por acervo cultural de parte tuya. Entonces, ya está provisto por el Señor. Y qué importante es que solamente nosotros seamos responsables con los bienes que Dios nos da, con la forma de obtenerlos también. Nuestra salud es necesario. Joel decía ahorita, a propósito, tú mencionas ser responsable, y Joel mencionaba el ahorro. Eso es responsabilidad, el ahorrar. Y sí es cierto que no tenemos la cultura del ahorro, y no nada más a cuestión personal, cuestión ministerial. El pastor debe de aprender a ahorrar, y la iglesia también debe de aprender a no vivir en la inmediatez financiera, como que echándole la responsabilidad. Sí. No, Dios nos tiene que ayudar. Yo no ahorro, solo oro. Sí, cierto. Yo pocas iglesias conozco que tengan un fondo de ahorro. Ya no digo el fondo de ahorro para el retiro pastoral, que debe existir. Pero que no existe. Que no, lamentablemente no existe. Y bueno, hay muchas historias de terror con ese tema que no quisieran entrar. No, es que luego, hoy fallece el pastor y la hermana, ahí te encargo, ¿no? Sí, anda batallando. ¿Cuál te encargo? ¿No se encarga? O no se encargan, ¿verdad? Pero bueno, es un tema muy delicado. Pero simplemente la iglesia como congregación debe de tener un ahorro. Porque no sabes el día que empiezan las goteras o se descompone parte del equipo, que también la iglesia debe predicar la cultura del ahorro. La iglesia debe de practicar como iglesia la cultura del ahorro. Y esto no es salirnos del tema, ¿verdad? La Escritura
nos dice que ahí donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón, pero siempre y cuando, ¿verdad? Nosotros le demos la prioridad a lo que es, que la iglesia del Señor viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está marcando, ¿sí? Es importante, ¿no? Ustedes acaban de mencionar, hay que poner en primer lugar a Dios, definitivamente, eso es inobjetable, pero es necesario también tomar nuestro papel. O sea, la palabra de Dios es clara, es específica. Como menciona el artículo que leímos, la palabra dinero o el tema del dinero, Jesucristo lo menciona muchísimas veces. Después de la salvación, es el tema más recurrente de Jesucristo en las Escrituras. O sea que es muy importante, casi a la par de lo otro. En su medida, ¿no? Claro. Pero nosotros queremos espiritualizar demasiado el asunto, o la mayoría, porque hay gentes muy responsables y muy, ¿cómo podemos decir? Ordenadas, como el que tengo aquí enfrente, que lo tiene todo medido y controlado, desde su celular control, ¿no? ¿Qué es es celular? Monitorea. Desde su celular monitorea hasta las secretarias, pero por internet. Un saludo para ellos. Al personal, a los colaboradores, no a las secretarias. Perdón. A los compañeros de trabajo. Es diferente. No, fue un error. Al personal de su empresa, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Tener el ministerio, pero también tener su fuente de trabajo y no solo su trabajo, porque él da trabajo a otras personas. Él es, vamos a decir, ese estilo, no como otros pastores que se han dedicado totalmente al pastorado, pero es interesante, es algo muy bueno. Y dentro de los que están dedicados al pastorado al 100%, también tienen que tener su administración de las finanzas, de los bienes que ingresan a las arcas de la iglesia. Espero que así sea, ¿no? Sí, bueno, ese es el propósito, el plan, como se ha dicho, una iglesia no puede aventurarse a lo que vendrá. Claro que sí tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, sin duda alguna, pero a veces malinterpretamos poner nuestra confianza en el Señor a no prepararse. La Biblia habla de que hay que prepararse para los días el que quiere edificar. El que quiere edificar una torre tiene primero que planear. Vaya, no son a veces los pasajes más populares, no son los más famosos, pero si están ahí es por algo, tienen una enseñanza. Definitivamente. Entonces sí es cierto que de pronto podemos pensar en la canasta que aparece panes, pero también son menos las veces de que aparecieron canastas, se multiplicaron panes. Pero también el granero que tuvo que hacer José para juntar, las vacas flacas. Hubo momentos en que se habló de sembrar, de almacenar, de guardar para los tiempos difíciles. Entonces, es lo uno y lo otro, yo vuelvo a lo mismo. En ese concepto de vivir por fe, yo tengo la idea de que todos vivimos por fe. Lo platicamos ayer. Sí, pero estábamos platicando. Sí, viene un tema, es el justo por la fe vivirá. Todos vivimos por fe. Hay una idea de que solamente viven por fe los que están de tiempo exclusivo dentro de una congregación, y yo creo que eso es un error. Se vive por fe en medida que se depende de Dios. El que está en la industria maquiladora vive por fe, porque ahorita nadie tiene garantizado ni asegurado el trabajo. El que está en la industria, de que le van a pagar el fin de semana. Y que le van a mantener el trabajo y que la empresa no se va a ir. Exactamente. Y que si la empresa se va a encontrar otra forma de proveer los recursos para su familia. Entonces, el asunto es, bueno, ¿vives por fe a través del ministerio o vives por fe a través de la iniciativa privada o vives por fe a través de la familia? Pero se vive por fe. Y el asunto de Dios en primer lugar, siempre el asunto de categorizar o de enumerar, sería lo correcto, nos va a poner en la posición de, bueno, ¿y qué está en segundo o qué está en tercero? Y el asunto es, ¿Dios en primero, familia en segundo, trabajo en tercero? Pues no, es Dios en todo.
Dios en primero, pero Dios presente en el trabajo, Dios presente en la familia, Dios presente en la iglesia. Que de hecho pero, esa es la manera de poner a Dios en primer lugar. Sí, Dios en primer lugar, pero el Dios siempre presente, y en la familia siempre presente, y en el trabajo siempre presente. Más que una especie de escalera, es una especie de amalgama, como que todo se conjuga. Y yo glorifico a Dios cuando cumplo con mi familia. Es más, le estoy dando el primer lugar a Dios cuando soy puntual en mi trabajo y cuando no estoy haciendo abuso de la línea telefónica de la empresa, o abuso porque en el nombre de Dios le saco copias, o en el nombre de Dios saco impresiones. Al cabo son de los estudios bíblicos. Son para el reino y son el escudo. Pero eso se llama robar. Y no estás glorificando a Dios. O sea que el fin no justifica Nunca los medios. el fin creo que deba justificar los medios. Esa es una pregunta complicada. Pero lo que voy es a que se vive por fe en medida que se le da el lugar a Dios que debe ocupar, el lugar a la familia que debe ocupar en el momento, y no inamovible, porque cuando lo convertimos en inamovible, Dios primer lugar, familia en segundo lugar, tercer lugar, trabajo. Te enfrentas a problemas. Terminamos siendo a veces hasta indolentes en el trabajo o irresponsables en el trabajo porque no voy porque o con la familia, porque es el tema donde veríamos familias que han quedado en un lugar secundario, perdiendo de vista que cuando se le da también el primer lugar a la familia, se está honrando el nombre de Dios. Así es. ¿No agarraste el micrófono, hermano? Sí, lo agarré porque me gusta el color rojo. Es que el tema es muy interesante y es muy amplio. De repente le digo, hay quienes piensan que vivir por fe es sin trabajar. Exacto, Sí. Que vengan los cuervos a alimentarme. Y que como dicen las parábolas o las historias bíblicas, tiene que multiplicarse las canastas y tiene que aparecer de repente y tienen que venir los animales a alimentarme. Digo, me viene a la mente un tema muy conocido, pero poco citado. El apóstol Pablo, escritor de más de la mitad de los libros que vienen en el Nuevo Testamento, él tenía, además de su profesión, de su ministerio como siervo de Dios, también hacía tienditas, ¿no? Sí, trabajaba definitivamente, y él decía que a él no le gustaba hacer carga para la iglesia, que por eso él trabajaba. Sabías, yo platicaba con un hijo de pastor antier, y decía, bueno, es que es lo uno o lo otro. Digo, espérame, no le pongas una O, ponle una I. Es lo uno y lo otro. Lo que se da hoy también en los ministerios pastorales, el biocupacional. Sí, yo conozco, ¿verdad?, pastores que son biocupacionales también, o sea, o pastores mira, que Joel, tienen un negocio, mira, Joel, Sí. y luego yo lo voy a decir, porque el asunto del biocupacional, que tiene todo mi respeto, yo soy un pastor biocupacional, pero hay muchos pastores que son biocupacionales y no se reconocen, porque dices, bueno, ¿tú qué haces? Estoy en mi iglesia y además predico a donde me invitan. Pues eso es el biocupacional. O soy en mi iglesia, soy pastor y además vendo CDs. Bueno, eso es biocupacional. Soy pastor y además vendo un carro de vez en cuando. Eso es biocupacional. Entonces, de alguna forma, todos bi o tri o cuadriocupacional. Sí. O la hermana vende zapatos. Qué bueno, no lo estoy criticando. No, pero hay pastores pero hay que son reconocerlo, que lo mismo está, perdón, el pastor que está en la maquiladora y que además está con la congregación biocupacional. Sí. Y está el pastor, que es pastor, y además la hermana vende algún producto por catálogo. Ok, es lo mismo. Tal vez con la formalidad o informalidad de las ventas, un uno a uno, pero son biocupacionales. Sí, definitivamente. Y amplías tu ministerio, porque ahí conoces a otras personas que a lo mejor no, las que conoces en la iglesia, pues ahí está bien, pero te relacionas con otro tipo de se personas. puede usar Necesitan para también compartir también, Claro, ¿no? ¿cómo Definitivamente. No? Sin duda alguna. Sí, hay unos que son biocupacionales o triocupacionales. ¿Sí? Se ocupan en la iglesia y luego en la casa hacen el aseo y eso. Barremos y trapeamos. Y eso también, Bueno, ¿no? Joel Son es biocupacionales. Bueno, esa es una broma, hermanos, pero a veces es una realidad. La verdad es que el tema del dinero es muy importante, es esencial. Decía el artículo que leímos, Jesucristo lo menciona infinidad de veces, solamente lo supera la salvación, el tema de la salvación, porque el ser humano sin el dinero pues no puede moverse, no puede hacer gran cosa. Yo creo que lo nocivo está en lo que criticaba el Señor Jesús, es en el amor al dinero. Sí. Definitivamente. La raíz de todo. El amor, ya cuando se ama el dinero, pero cuando amas más que a el Dios, trabajo,
que amas lo que haces y obviamente eso que haces te produce una remuneración, ahí no es nocivo, creo yo. No, hasta te da felicidad porque haces lo que te gusta y todavía te pagan. Viene una consecuencia económica, una recompensa, bien. Pero el asunto es cuando amas el dinero. Eso sí puede ser nocivo. Lo otro, bueno, es vida, se necesita, es recurso. Sí, pues también es clara la palabra. Cuando amas el dinero más que a Dios o más que las demás cosas, pues entonces en la acumulación de lo que amas, ahí está tu corazón, ¿no? Ahí donde tienes lo que amas, ahí está tu corazón. Entonces, de lo que hay en tu corazón, pues habla tu boca. Entonces empiezas a hablar solamente de tus posesiones, de yo tengo y yo soy, y mira lo que compré. Y bueno, eso es obvio en muchas personas, ¿no? Pero necesitamos ubicar nuestras prioridades, aunque, como decía mi hermano, no siempre tenemos que ser tan... pues tenemos que ser flexibles, sí, severos, exactamente, pero sí tenemos que tener prioridades, definitivamente, porque si no las tenemos, si no tenemos las prioridades ubicadas, corremos el riesgo de estarle dando importancia a lo que no la tiene, o por lo menos que no debe tenerla en ese nivel. Es que se cae entramos al área filosófica de los absolutos o los relativos, y uno se va a la Biblia y hay momentos en que percibimos a un Dios absoluto. Él es absoluto. No, pero también lo vamos a ver un Dios relativista. También vamos a ver momentos en los que pareciera que es relativista, a través de la flexibilidad o la misericordia. Por un lado está, bueno, son temas complicados, pero sí está momentos en los cuales hay absolutos y hay relativos. El asunto es que pudiéramos nosotros también ser absolutos cuando hay que ser absolutos, pero también ser relativista cuando hay que ser relativista. Podemos ser drásticos donde tenemos que serlo, pero también podamos tener la capacidad de ser compasivos o misericordiosos o flexibles cuando hay que serlo. De ejercer el amor cuando es necesario. Mientras no me toca en mi familia. No sé, a veces somos muy duros con el hermano ajeno, el que no está en mi iglesia. Pero el día que tenemos esa misma situación en nuestra iglesia, bueno, a lo mejor no está tan mal, yo creo que a lo mejor hay que verlo. Un motivo tuvo que tener. Sí, nos volvemos muy flexibles, sí, porque cuando amamos somos flexibles. Entonces, qué bueno que pudiéramos desarrollar esa capacidad de no ser hipócritas, sino de adaptarnos a la realidad que estamos viviendo, y ser absolutos cuando tenemos que serlo, ser relativistas cuando hay que serlo, que seamos cuidadosos con el dinero cuando tenemos que serlo, pero que también que sepamos gastarlo cuando tengamos que gastarlo. Sin miedo. Sí, creyendo que bueno, va a hacer dinero bien invertido. Más que gastar es invertir. Sí, más que gastar, invertirlo en lo necesario. La familia, el alimento, incluso hasta los momentos que son para entretenimiento con la familia, de esparcimiento. Importantes. Es muy necesario. Siempre y cuando no sea puro esparcimiento. No, pues no, la verdad, no solo esparcimiento vive el hombre. Todo sea balanceado. Todo sea balanceado. Así que es importante. No, definitivamente. Sí. Bueno, esta plática ha sido muy agradable. Hasta este momento, la verdad es que no había tenido 3 invitados juntos en ningún programa. El sillón aguanta, fíjese, está bien. No, sí, aguanta hasta 4. Pero no tanto. Me agrada platicar con ustedes, pastores, porque como que son más, ¿cómo puedo decir? No traen ese acartonamiento de los pastores comunes, ¿no? Que vienen muy serios y no se ríen. No va a venir un pastor de la vieja guardia y va a decir, no, ya no dijiste que... Va a venir su cajita de cartón. Vienen muy serios, no quieren reírse, ¿no? Y aquí no, aquí está abierto. No, es que el corazón alegre, sí, hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Sí, la nueva versión de el corazón alegre hermosea al monstruo. A mí me gusta más el corazón alegre constituye un buen remedio, y el espíritu triste seca los huesos. Yo no quiero tener osteoporosis, entonces hay que reír. Definitivamente. Y hay que ser acordes con la palabra. Dice, no flaqueéis. Yo por eso no adelgazo. Yo no flaqueo nada, hermano. Dígame, no estoy, por ningún lado estoy flaquito. Amables televidentes,
se nos está yendo muy rápido el tiempo, casi ya vamos en la recta final de este programa, y no quiero dejar de decirles que Buenas Nuevas, el periódico cristiano que publicamos desde hace 11 años aquí desde Reynosa, Tamaulipas para el mundo, tiene un espacio para usted que sabe escribir artículos, para usted que ha recibido el don de la escritura, pues envíenos sus escritos a buenasnuevas2003@hotmail.com, su testimonio, artículos con base bíblica, reflexiones, pensamientos, poemas, lo que Dios le dé, y le aseguro que hay un espacio en estas páginas donde podemos publicar, y pues tenemos un tiraje mensual de 5,000 ejemplares. Tentativamente, potencialmente tenemos más de 10,000 lectores por edición. Entonces, si usted considera, si usted desea que lo que Dios le da, a usted que le ha dado el don de la escritura, de escribir artículos, quiere publicarlo y no tiene dónde, pues háganoslo llegar a la dirección de correos buenasnuevas2003@hotmail.com, y con todo gusto lo turnaremos al departamento editorial, que soy yo. Entonces, pues le aseguro que le daremos un espacio en estas páginas, y hágalo. Queremos que esta publicación sea un foro abierto para que usted también pueda tener el privilegio de compartir con todos estos lectores que cada mes tenemos. Y bueno, pues estamos ya finalizando este segmento de CIAR TV, y pues no sé si ustedes quieran abundar algún comentario. Bueno, en mi caso, solamente gracias, Francisco, por la invitación, y Dios bendiga a nuestros hermanos de CIAR para que sigan adelante llevando el mensaje de la palabra de Dios a muchas partes, muchas ciudades, muchos países, y el Señor, ¿verdad?, le siga bendiciendo. Por mi parte quiero agradecer, también como lo dice Joel, gracias a usted, hermano Francisco, gracias a Buenas Nuevas, porque Buenas Nuevas ha sabido ser lo que está en nuestra comunidad, y aún mucho más allá. A veces no entendemos hasta dónde llega un ejemplar de Buenas Nuevas, pero es el propósito de sembrar la palabra. Además que me encanta que el logotipo de Buenas Nuevas traiga dibujado a las águilas. Entonces, qué animal tan más hermoso. Y bueno, gracias a Dios también a la familia CIAR por darnos la oportunidad de estar aquí. Igual agradecido con el Ministerio CIAR por esa iniciativa, esa punta de lanza en este proyecto de la transmisión. Que Dios los siga bendiciendo, les dé la sabiduría en el proceso de toma de decisiones para seguir haciendo lo mejor como hasta ahora. Gracias al Ministerio de Buenas Nuevas. Sí, Ricardo, si uno no sabe hasta dónde llega un ejemplar, son palabras que quedan. Las palabras se las lleva el viento, pero cuando están escritas permanecen, y el Ministerio de Buenas Nuevas es un ministerio que por el hecho de estar escrito permanece, y pueden pasar años y años y la palabra escrita allí está. Dios bendiga su vida, hermano, y le siga manteniendo en ese proyecto. Me despido solamente diciendo, lean la Biblia. Yo sé que dice el hermano. No, a todos. Sí, definitivamente. Lean, hay que leer la Biblia para que no nos mareen, para que no nos confundan. Definitivamente. 3 capítulos al día de lunes a viernes, y 4 los sábados y 4 los domingos, y terminan la Biblia en menos de un año. Esto es 12 a 13 minutos de lectura de la Biblia al día, y termina toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en menos de un año. Los que nos han dicho que la Biblia es un libro complicado y difícil es porque no lo han leído. Hágase este propósito del 2014, leer al menos una vez completa la Biblia. Solo dejaría yo eso. Gracias, hermano. Se los dice un catedrático de la Universidad Teológica de México, la institución que en Reynosa ha sido parteaguas para muchos
maestros de la palabra. Bueno, Dios les bendiga, hasta la próxima. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.